Los créditos son para Lorenz04, creador de la historia original. La historia no me pertenece, tampoco los vídeos, imágenes ni el rap utilizado. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Los enlaces y créditos correspondientes estarán en la descripción del video. DXD reaccionando al Narutoverse, CQP13 Salvador vs Salvador de Lorenz04. Naruto ni DXD son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos, todos ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. Circex. Sin duda esto es cada vez más interesante, decía el Mao al verlo realizado por Pain. Serafal. Si sin duda a Naruchan no le va a gustar, decía la Mao mágica al ver cómo cayó el ninja copia. Xenovia. Sin duda es de temer ese tipo, decía al ver cómo Pain manejaba a alguien tan experimentado de forma fácil. Rías. Sí, su poder es increíble, no sé qué hace pero es muy fuerte, decía la pelirroja Gremory al ver el caos generado. Issei. No podrá ser peor, ¿verdad que hará destruir la aldea entera?, comentaba el castaño ante la idea ridícula. Asia. Issei-san, no diga eso, podría ocurrir, reprendía la monja al pervertido. Kunou. Oka-chan, ojalá Naruto lo detenga, le decía a su madre al ver cómo Pain era imparable. Yasaka. Tranquila hija, seguro lo detendrá, le decía para calmarla. Vali. Seguro será una gran batalla, decía el Lucifer al ver que no había otra solución más que la simple y efectiva violencia para arreglar todo. Kuroka. Porque no me sorprende, pero viendo quién te crió Valinia, decía la gata al ver los ánimos del Lucifer. Azazel. En mi defensa soy curioso, se defendía el caído. Miguel. A veces demasiado hermano, decía el líder del cielo al cuervo. Opis. Esto es aburrido cuando empezara, decía la Loli Dragona a la nada siendo escuchada la pantalla se iluminó. El famoso ninja copia que en batalla con honor. Kiba. Genial, empezamos a bien, decía el caballero al oír y ver a Kakashi muerto. Gabriel. Ojalá en el más allá pueda descansar su alma, rogaba la ángel al volver a ver al sensei de Naruto muerto. Pain sigue atacando la hoja, causa terror. Azazel. Si nada alentador si me lo preguntan, comentaba al ver cómo los Pain atacaban. Naruto no se entera, sigue con su entrenamiento, aunque dentro de él tenía un mal presentimiento. Gabriel. Ojalá Naruto-kun pueda ir para detenerlo, rogaba la ángel al ver al rubio en estado de meditación. Kunou. ¿Qué tan fuerte crees que sea Oka-chan?, le decía la luz de Yokai que ve y la planta. Yasaka. No lo sé querida Peir, sin duda lo hará más fuerte, le respondía al ver cómo el rubio están con varios sapos. Los ninjas se desviven por entender sus secretos antes de que destruya la aldea de sus ancestros. Miguel. Todo el esfuerzo de gente siendo destruido por alguien es horrible, ojalá puedan recuperarse, lo bueno es que es solo material por el momento, decía el ángel al ver el caos sabiendo que posiblemente mucha gente moriría esperando que la gente de la aldea pueda superar tal daño. El centro de investigación algo no les cuadra, el dolor no miente, Pain no siente nada. Issei. Espera, ¿cómo puede ser eso posible?, decía el castaño al no entender lo dicho. Azazel. Es fácil, los Pain son marionetas y el que las usa está en alguna parte, decía el caído al por fin entender un poco más sobre dichos ojos. Dejamos esta aldea, como sea, al principio tienen miedo más una voluntad llevan. Kiba. Pero eso no será suficiente, decía con temor como los Pain destruían todo y al que se pudiese enfrente. Pensó decirte nada de un shinobi de la aldea. Sarutobi con Ohamaru por su sensei pelea. Ante todos salió un niño el cual tenía una bufanda y trataba de salvar a otro ninja. Asia. Debe de huir, rogaba la Argento al ver que de seguro Pain lo destruiría. Koneko. ¿Y él quién es?, preguntaba la Loligata al ver al niño. Ente. Él es un chico que se denominó el primer estudiante de Naruto, les decía el ente dando como se ve el chico. Huir no es una opción, Naruto no lo haría. Rasengan en su cara nunca se lo esperaría. Pain va hacia su... Para sorpresa de todos y disgusto el niño atacó al Pain que simplemente lo evitó y lo mató con una vara negra sin siquiera tomarle importancia. Xenovia. No puede ser, decía en chocante como Pain quitaba una vida tan joven sin importancia. Gabriel. Es un monstruo, decía la ángel al ver como una vida tan joven era arrebatada. Kunou. Esto no me gusta, decía al ver como el niño moría y se refugiaba en los brazos de su madre para pasar el mal momento. Circex. Ese maldito, decía furioso ya que por un momento vio a su hijo como el chico.
Una de ellas Yahiko recuerda. ¿Dónde está el Kyuubi? Esta es mi última advertencia. Issei. Eso no es muy listo, son mucho y solo está uno de él, decía el castaño al ver que Pain estaba en desventaja. Vali, se te olvida que destrozó a uno de sus élites, decía el Lucifer a su rival. Koneko, senpai tiene que poner más atención, decía la gata a castaño por no estar al corriente de lo visto. Cubriendo el secreto que Pain esconde en verdad. El real no está entre ellos, lo empiezan a descifrar. Serafal. Eso es genial y aterrador, decía la Mao al ver que los ojos de Pain tenían tal poder. Hay un Pain escondido que encontrar, que informar. No se muevan, o esta mujer morirá. Miguel, Pepe ¿cómo lo hará? Decía el ángel al ver que pese a tener a la mujer podría salvarla. Ente, una de las habilidades de sus 0 ojos es el poder tocar las almas, es decir poder quitar a la vida con solo tocarla, decía el encapuchado, otra de las tantas habilidades del Rinnegan. Issei, es en serio porque los ninjas están tan rotos. Decía el dragón carmesí al ver que Pain era como un super ninja. Rías, podía matar al que sea. Decía la Gremoria al ver que Pain podría matar a cualquiera. Opis, ¿y cómo podrá Naruto enfrentar a esto? Pensaba la dragona infinita al ver que Pain era de alto nivel. Sientan el dolor, contemplen el dolor. Discutí con la Hokage, a Pain enfureció. Ravel, esto será terrible, murmuraba al ver que enfurecieron a Pain. Issei, no sea tan grave, ¿verdad? Decía, puede que Pain sea un super ninja, peor no haría algo tan loco, ¿verdad? Se eleva a los cielos, dispuesto a atacar. Quien no conoce el dolor no entiende lo que es la paz. Shinra Tensei. Ante todos en la pantalla se vio la silueta de Pain elevando a los cielos cual dios, para desatar un ataque que destrozó la aldea en segundos. Koneko, tenía que hablar senpai, decía la Nekosoba al castaño. Asia, es terrible. Decía la ex monja al ver que Pain mata a miles en cuestión de segundos. Gabriel, no pude ser, decía la ángel al ver como miles de vidas se apagaban por un solo ser. Yasaka, debe ser parado, decía la Kitsune al ver la muestra de poder bruto de Pain. Aldea al completo, ya no queda nada, unos pocos sobrevivieron. Zona, es en serio. Decía al ver pese al ataque GNWZ seguí. Tsubaki, impresionante, decía al ver la gran tolerancia de dolor que tenían los ninjas. Quedaba uno que lo podía enfrentar, un humo en el descampado se empezaba a vislumbrar. Kunou, si por fin va a aparecer. Celebraba la pequeña Kitsune al saber que saldría el rubio. Akeno, Ara Naruto-kun tendrá que darle una lección, decía la mitad caída al ver que el rubio por fin entraría al combate. Un manto rojo y negro en su mirada seriedad, 4 sapos gigantes arriba de ellos va. Naruto Uzumaki dominó el modo ermitaño. Ante todos salió Naruto, el cual tenía una nueva vestimenta y traía consigo a sus invocaciones. Serafal, oh qué gran entrada de Naruchan, le doy un 10, decía la Maoi mágica queriendo imitar la gran entrada. Issei, puedo hacer una mejor, murmuraba el castaño ante lo realizado por el rubio. No puede creer en sus ojos ver tal daño. Asia, estoy con él, decía la rubia al ver todo lo ocasionado por Pain. El culpable de todo fue quien mató a Jiraiya. Los supervivientes apenas saben qué pasa. Yasaka, sin duda estará enfadado, decía la líder Yokai al ver que Naruto sacaría su furia. Pero ven en el campo su última esperanza. Naruto frente a Pain, listo para dar batalla. Serafal, o tan como una película, decía la Mao al ver la escena de héroe y villano. Vali, sin duda a un gran combate, decía el Lucifer al saber de que eran capaces ambos. Reste la molestia de ir a buscarte. Los otros 5 Pain aparecen en un instante. Azazel, ¿cómo hará con la desventaja numérica? Decía al ver que cada Pain tenía cada habilidad distinta. Circex, será algo muy difícil y una gran hazaña si puede con ellos, decía el pelirrojo al ver al oponente del rubio. Se pone enfrente de aquel potente enemigo. Lo siento, mis asuntos son conmigo. Para sorpresa de todos vieron como Naruto acaba a un Pain con su espada. Zenobia, increíble, decía la caballera al ver como Naruto destrozó al Pain con la espada de Zabuza. Kiba, sin duda está en otro nivel, decía el rubio al ver como Naruto terminó a uno como si nada. No hay necesidad que pierdas tiempo con basura. El Uzumaki refleja su forma más madura. Zona. Debe tener un gran plan para él, decía la Citri al ver que el rubio estaba decidido a acabar con Pain. Kuroka, Nia me gusta cómo va esto, decía la gata al ver cómo el rubio iba de frente.
Acabó con un Pain de tan solo un golpe. Recobran la fe, Naruto ven un norte. Kunou. Claro, Naruto lo parará, decía la pequeña rubia al ver cómo el rubio paraba a Pain. Dile a todos que se alejen lo más que puedan. Se está preparando para una feroz pelea. Rías. Sin duda es una buena idea, decía al ver que Naruto quería cero molestias para su pelea. ¿Acaso Kakashi Sensei está fuera de la aldea? Ahora tiene más motivos para ganar como sea. ¿A qué no? Un momento, ¿cómo sabe eso? Decía al ver que el rubio supo eso. Ente. Esa es una de sus habilidades de modo sabio, el poder sentir las presencias, les decía el encapuchado. Koneko, ¿puede hacer eso con Senjutsu? Decía al ver que el rubio consiguió eso por tal técnica. Kuroka. Nia y no sé nada mal me gusta, decía la gata al ver como Naruto no parecía un sapo como Jiraiya. Yasaka. Sí, sin duda, decía la líder al ver como el rubio parecía tener una gran fuerza y su apariencia no cambió más que sus ojos. Tan invocaciones más no es mayor problema, los manda a volar fuera con 2 Odama Rasengan. ¿A qué no? Esa es una gran fuerza, decía la reina Gremory al ver como el rubio terminó con 2 invocaciones en un instante. Ojos conectados todos lo pueden leer. Vali, eso es lo peligroso, peor cómo le hará frente. Se cuestionaba al Peliplata al ver la gran ventaja de Pain. Entonces le daré un golpe que no puedan ver. Destrozo otro Pain con energía natural. Para sorpresa Naruto acabó con otro Pain el cual lo esquivó, peor resultó herido. Zenobia, ¿cómo es eso posible? Decía la ex monja al ver como otro Pain caía. Ente, esa es otra de sus habilidades del mod sabio, el poder de la naturaleza, le das rango a todos sus ataques y los potencia, les decía parte del aumento de poder de Naruto. Kunou. Eso es increíble, también quiero hacer eso. Decía la pequeña Kitsune. Yasaka. Tal vez en otra ocasión, hija, calmaba la Kitsune mayor a la pequeña. El poder de Naruto estaba más allá. Lo que domina es el modo como Jiraiya Sensei. Azazel. Oh rayos, es cierto, ambos fueron entrenados por él, decía el caído al ver que el dúo compartía una similitud. Gabriel. Esto no es bueno, decía al ver que 2 personas entrenadas por la misma eran puestos a luchar entre sí. Él era su maestro, no podía creerle. Ravel. Es cierto, estaría igual si no supieras por Jiraiya-san, decía la Phoenix al ver como el rubio entró en sorpresa por la revelación. Mas no la entiendes, no conoces el dolor. Le lanzo un Rasen Shuriken, te dije que te calles. Gabriel. Esa forma no es buena, el doler no es bueno, decía la Ángel por lo dicho por Pain. Kiba. Lo mejoró, decía al ver como Naruto lanzaba su Rasen Shuriken. Kuroka. Uy, eso seguro será peligroso, decía al recordar cómo el rubio terminó con Kakuzu. Azazel. Sin duda un gran cambio, decía el caído al ver cómo el rubio mejoró. Issei. Dragon Shot es mejor, pensaba al ver la técnica del rubio. Su poder disminuye, el miedo pierde su fulgor. Su modo ermitaño comenzaba a agotarse. Koneko. ¿Por qué pasó eso? Decía la Loli al ver cómo Naruto volvía a tener sus ojos normales. Ente. Si bien Naruto lo perfeccionó, su tiempo es más limitado ya que antes de ir él estaba trabajando en eso, les decía el ente al grupo. Opis. Interesante, decía la dragón al ver que el gran aumento que consiguió el rubio todavía podía mejorar aún más. Los sapos lo ayudan, Gamabunga se los traga. Y con 2 Rasengan Naruto otro Pain acaba. Pero pierde el modo y ya no pueden ayudarle. Mas él tiene una estrategia para recuperarse. 2 clones él guardaba para que el modo volviera. 4 Rasen Shuriken para vencerle queda. Rías. Increíble, decía la pelirroja al ver cómo Naruto usaba su clon para volver a ese estado. Zona. Esa técnica la ha aprovechado como nunca, decía la Citri al ver que Naruto volvía a darle otro uso al clon de sombra. Lanza un Pain lo absorbe, ellos también se recuperan. Deben cargarse de ese que siempre los trae de vuelta. Graifía. Así que por eso perdió Jiraiya-san, decía al ver la técnica de revivir del Pain. Miguel. Eso es horrible, decía al ver cómo Pain no respetaba las reglas de la vida. Los engaños y del cielo se encarga del Pain de atrás. El ataque de 3 fases culmina con Rasengan. Solo quedaban 2 y va con todo a golpear. Pero él recobra su energía y lo mandó a volar. Kiba. Lo hace ver tan fácil, decía Yuto al ver cómo Naruto parecía estar al nivel de Pain. Zenobia. Sí, es increíble lo tanto que ha mejorado, decía la portadora de Durandal al ver cómo Naruto rompía sus límites. El Pain succiona chakra, la atrapa, roba energía. Pero el poder del sabio no lo soportaría. Ravel.
No puede ser ese el poder del modo sabio, decía al ver que pese a quitarle el poder al rubio todavía destruyó a un Pain. Kunou. Se hizo sapo, decía al ver cómo el Pain se hizo piedad y sapo. Koneko. Ese es su peligro, decía al ver cómo Naruto podía usarlo bien y como otros no podía asustándola si ella usaba Senjutsu. Queda con Genjutsu solo se puede vencer. Los sapos cantan pero no caeré otra vez. Asesina al viejo sabio de una vil estocada y sin modo ermitaño él cae en sus garras. Graifía. Maldición sabia su última jugada, decía la Maid al ver que Naruto perdió su as. Gabriel. Uno más que cabe, decía la Ángel al ver al viejo sapo morir por Pain. Mi objetivo es algo que Jiraiya no pudo lograr, encontrar justicia y crear la paz. No. Para horror de varios al derivar a Naruto Pain lo crucificó al suelo con sus varas. Serafal. Oh rayos, decía la chica mágica al ver cómo Naruto era derrotado. Asia. No puede ser, decía tapando un grito al ver cómo Naruto era crucificado como el hijo del señor pese a estar en el suelo. Issei. Y aquí terminó, pensaba al ver que por fin esto acabaría y regresarían. Me aplaste eso, asesinaste a mi maestro. Voy a matarte y traeré paz de regreso. Azazel. Muy Boku Hal se salve, decía el caído ya que esto era muy interesante. Tú tienes tu justicia y yo tengo la mía. Este ciclo de odio, ¿cómo lo resolvería? Ante lo dicho por Pain dejó a varios pensando ya que lo dicho era verdad. Miguel. Tristemente es cierto, decía el líder del cielo al no ver fallas en la lógica que Pain decía. Circex. Tien razón, decía el Gremor y líder del infierno al ver que Pain no mentía. Naruto queda en blanco ante la pregunta de Pain. Kunou. Vamos tú puedes, decía la rubia al ver que el rubio estaba callado. No puedo acabar con esto, necesito tu poder. Y desde la distancia Hinata lo ve en el suelo. Corre hacia Pain, lo ataca sin ningún miedo. Dispuesta a dar su vida aunque no pueda ganar. Este es mi camino ninja, la repite al final. Al ver su sacrificio no se pudo controlar. Y la bestia en su interior por su emoción tomó lugar. Para horror de todos ante lo ocurrido el cuerpo de Naruto empezó a entrar en un ataque de pánico y el chakra de zorro se filtró dando a la luz una apariencia horrenda de un zorro sangriento y con huesos. Kunou. Esto es horrible, decía al ver la apariencia que Naruto obtuvo. Yasaka. El poder del kiwi, decía al ver cómo el zorro liberaba por solo estar. Issei. Es un monstruo, decía 3 en shock por ver la apariencia del rubio. Vali. Maldita sea porque no estoy ahí, murmuraba al ver las grandes peleas de ese universo. El poder de la bestia era de rato. Para sorpresa de todo a Naruto en ese estado igualó y superaba aplastantemente a Pain. Serafal. Va a ganar, decía la Mao al ver cómo el rubio parecía llevar la pelea. Rompiendo su sello se sale de control. Mas con todo su poder Pain lo logra contener. Con los ojos del sabio puede sellar su poder. Graifía. ¿Es eso posible? Decía la Maid Lucifuge al verlo hecho. Rías. Necesito un ninja, decía la Gremori al ver cómo estos eran imparables. Circex. Tanto poder tiene, decía el pelirrojo al verlo hecho. Pues lo que todos veían era que Pain encerró a Naruto en su estado en una luna artificial que este hizo. Azazel. Esos ojos son increíbles, decía el caído al ver lo que lograba el portador de dichos ojos. Dame tu alma, te libraré del sufrimiento. El Yubi casi se libra rompiendo cualquier sello. Para todos salió la imagen de cómo Naruto iba al sello donde estaba el zorro y casi lo abría. Kunou. No, no lo hagas, decía al ver cómo el rubio se iba perdiendo. Alguien esperaba a Naruto en sus adentros. Evita que liberara su poder al 100%. Akeno. Su padre, decía al ver la figura del rubio olaje. Miguel. Ay, es que eso hizo, decía al ver que hizo más cosas cuando halló al zorro dentro de su hijo. Kunou. Menos mal, su papá lo salvó, decía la rubia al ver cómo Naruto razonó. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué haces en mi interior? El cuarto su padre dio la revelación. Asia. Por fin lo conoció, decía con lágrimas al ver cómo por fin Naruto descubría más de su pasado. Una mezcla entre rabia, dolor y alegría. Lo que se venía, su hijo le advertía. Sé que hallarás la respuesta que nosotros no pudimos. Le encomienda a su hijo antes de despedirlo. Vali.
Hacía Iwa ahora ir a por Madara, decía al ver cómo el padre del rubio le hablaba de mandar. Rías. Supongo que lo vengará, decía al ver que Madara fue el causante de la muerte de la familia del rubio. El control recupera modo ermitaño incluido. Llévame con el verdadero, debo hablar contigo. Pain se niega, Naruto tiene una idea. Toma una barra negra, la clava y se le revela. Azazel. Qué plan tan alocado, cada vez me agrada más, decía el ángel caído ante lo hecho. Kuno si va a ganar, decía la rubia al ver que Naruto tenía un plan. Gabriel, ojalá esto pare, decía al ver que el rubio afrontarla al verdadero Pain cara a cara. Ríndete en intentar que yo me rinda. Con el último Pain de un Rasengan termina. Ravel. Por fin acabo con Pain, decía la rubia al ver el cuerpo inmóvil de Pain. Rías. Y ahora irá por el verdadero, decía la Gremory al ver cómo el rubio iba a una parte. Va hacia el árbol más alto de la colina. Pudo ver la persona que tras de Pain había. Issei. Se ve horrible. Decía al ver la apariencia de Nagato. Miguel. Pobre, decía al ver cómo Nagato parecía más muerto que vivo. Asia. Necesita ayuda médica, decía al ver la apariencia de Nagato. Nagato le cuenta la historia sobre su dolor y vio más allá de él, en él pudo ver amor. Gabriel. Ay, es que se entendieron, decía al ver cómo Nari platicaba con el dio de Akatsuki. Kiba. Es al Jigen perdido, decía al ver cómo Naruto cambió y ambos dialogaban. No existe una historia que ambos compartían, la de un ninja valiente que su sensei escribía. Mi nombre es un recuerdo de Jiraiya, no me rendiré. Zona. Es cierto, Jiraiya lo escribió en base a su pasado con ellos, decía la Citri al ver cómo ambos estaban conectados. Y si hay algo como paz, juro que lo encontraré. Esas palabras calan muy profundo en él. Pudo verse reflejado en una historia que no fue. Opis. Así que ahora tendrá otra voluntad, pensaba la loli gótica al ver cómo Naruto parecía cambiar al hablar con Nagato. Decidió dar un giro al final de su camino. Para sanar ahora usa ese poder destructivo. Graifía. ¿Qué planea hacer? Decía la Maid al ver cómo Nagato parecía tener un ataque. A cambio de la vida que a Nagato le quedaba, la vida quien se la quitó ahora se la regresaba. Para sorpresa de varios, todos vieron como unas pocas gentes revivían pese al daño que hizo Pain. Azazel. Revertir la muerte, decía al ver lo que hizo. Circex. Como las piezas, decía al ver que hizo algo similar pese a morir. El niño despreciado, dejado de lado, es el héroe de la aldea que a todos ha salvado. La imagen para cuñado, todo vieron como Naruto era cargado en la aldea y la gente lo felicitaba pese a que este usaba la bata de Akatsuki. Asia. Qué bien por Naruto, decía al ver cómo por fin este era aceptado. Serafal. Si por fin Naru-chan es querido, decía al ver que logró su meta. Kunou. Oka-chan, Naruto no se ve feliz, decía la Kitsune al ver que Naruto sonreía forzadamente y no veía a todos como lo celebraban. Sin más, la pantalla cambió para mostrar algo. Fuera de la base en la cual Nagato estaba, Conan veía como el cuerpo de su amigo era cubierto poco a poco por sus papeles. Naruto. Aquí está, decía el rubio que traía consigo el cuerpo de Pain. Issei. Espera, eso es antes, decía al ver que estaban antes de la celebración del rubio. Conan. Gracias, decía al ver cómo el rubio colocaba a Yaiko y ella lo empezaba a cubrir con sus papeles. Naruto. ¿También lo llevarás a él? Decía al ver la acción de la peli azul. Conan. Claro, Yaiko era muy importante para nosotros pese a que fue un camino de Pain, era nuestro amigo y él merece su descanso. Decía al ver cómo terminaba de cubrir a sus amigos. Azazel. Vaya manera de amigos, decía al ver cómo usaban el cuerpo de Yaiko para pelear. Naruto. Ya veo, ¿y qué harás tú? Decía el rubio al ver que la chica no decía más. Conan. Limpiaré el nombre de Akatsuki que hemos ensuciado, decía para levantar levemente los cuerpos envueltos de sus amigos. Rías. ¿Cómo hará eso? Decía la heredera Gremory por lo dicho. Ante lo dicho, el rubio se acercó a la mujer. Naruto. Déjeme ayudarte para que Akatsuki, decía el rubio para ver a Conan a los ojos. Gabriel. Así que la quiere ayudar, decía feliz de ver que el rubio quería ayudarla. Conan. Está seguro, esta capa representa el dolor y sangre que vimos caer y representaba lo que queríamos cambiar, decía la Akatsuki al ver cómo el rubio parecía aceptarlo. Miguel.
Un mensaje bonito que se perdió, decía al ver cuál era el plan inicial de la organización. Circex. Qué triste, decía al ver que Akatsuki se perdió en su dolor. Conan. Yaiko y Nagato y también Jiraiya, sensei, sus sueños están en ti, yo también lo haré así, ven por favor, le decía para acercarse. Tras acercarse ella le dio a Naruto la antigua capa de Nagato y se la ponía. Kuroka. Nia no se ve nada mal, decía la gata al ver al rubio con la capa Akatsuki. Kunou. Yo también quiero una, decía la niña al ver cómo Naruto usaba una queriendo imitarlo. Yasaka. Tal vez te haga una hija, le decía la pequeña que se alegró. Conan. Te quedo perfecta, espero tú puedas lograr lo que nosotros no pudimos, le decía al rubio mientras se quitaba el anillo de ella y entregaba el de Nagato y Pain. Naruto. Gracias Conan, te prometo que limpiaré el nombre de Akatsuki, agradecía al ver que él ahora era un Akatsuki. Serafal. Sin duda lo hará, decía la Mao al ver que todo lo que hacía lo estaba cumpliendo. Tras eso Conan le entregó a Naruto un ramón de flores hechas de origami. Conan. Te di algo más que seguro podrás mantener a salvo y estoy segura que sabe qué es, Naruto detendré a Madara, él tiene la culpa de todo, le decía para dar su objetivo actual. Kiba. Supongo que lo veremos más tarde, decía al ver que nos exteó el regalo que Conan decía. Naruto. ¿En serio irás sola por él? Decía al saber que Madara fue el causante de la muerte de su padre y usó a Akatsuki. Vale. Madara, decía al ver que trataría de parar al causante de la pérdida de sus padres. Conan. Sí, solo prométeme una cosa, busca todas las verdades y vive feliz por ti, no por los demás, y nunca te pierdas a ti mismo, le pedía al rubio que la escuchaba. Miguel. Un sabio consejo, decía el rubio al ver que la chica quería ayudar al rubio. Naruto. Ya veo, te prometo que lo haré, buscaré toda la verdad y viviré por todos, le decía para dar un paso. Asia. Esto es bonito y triste, decía la Argento soltando lágrimas otra vez. Tras dar unos pasos más Naruto dio un abrazo a Conan, la cual lo correspondió y dio la vuelta. Naruto. Adiós, se despedía viendo como Conan desaparecía como ángel en el cielo. Gabriel. Se fue como un ángel, decía la rubia del cielo al ver cómo Conan podría pasar por ellos. Tras caminar un tiempo llegó a una roca. Naruto. Hola Ero Zenin, ¿cómo estás? Le decía a una roca que tenía unos kunai con hilos y alambre y colocaba las flores de Conan. Issei. Se hizo loco. Decía solo para recibir un puño de parte de la Loli. Koneko. Senpai ya se había tardado, decía la Loli al ver cómo el castaño no respetaba el momento. Naruto. Siempre me mentiste, ¿verdad? Sabías de papá, fuiste su sensei y seguro sabes de mamá, le decía la roca y solo oía el viento moverse. Graifía. Tiene lógica, decía la Might por la conclusión que llegó el rubio. Naruto. Buscaré las verdades de todos, haré lo que prometí pero no me perderé, decía la misma roca. Akeno. Ojalá lo logre, decía la caída sabiendo la sensación de no saber quién era. Naruto. Espero que puedas ver a Yailo y Nagato, le decía al saber la historia de sus hermanos estudiantes. Naruto. Ojalá todo cambie, debo hacerme más fuerte, espero poder superar todo esto, le decía para ver cómo unas lágrimas caían. Yasaka. Estoy segura que lo hará, decía la líder yokai al ver cómo el rubio crecía y crecía. Tras un tiempo hablando a la roca, Naruto se marchó en dirección a su aldea. Kakashi. Yo Naruto, me alegra verte, decía el canoso al rubio que lo veía. Rías. También revivió, decía la Gremoria al ver cómo el sensei del rubio volvía. Kiba. Menos mal, decía al ver que Naruto volvía a tener un sensei vivo. Naruto. Ya veo que volviste, sensei, le decía al verlo otra vez de que. Tras caminar juntos oía como la gente lo celebraba por su victoria. Sakura. Lo lograste, Naruto, decía la Aruno al rubio mientras lo abrazaba. Zenobia. Ella te bien sigue con vida, decía al ver a la rosada con vida. Kuroka. Solo falta que digan quién no pudieron, decía la gata al ver que salían a unos sobrevivientes y revividos. Naruto. Sí, lo logré, decía el rubio viendo como la gente veía su capa de Akatsuki como premio. Sakura. Vamos, hay que celebrar, decía mientras la gente cargaba al rubio y lo celebraba como héroe. Gabriel. No creo que le guste, decía al ver como el rubio no parecía estar de humor. Naruto. Esto es lo que quería pero no me gusta, pensaba el rubio mientras era alabado por la gente y una lágrima salía de él. Opis.
Logró su meta y no le gustó. ¿Qué harás ahora?, decía la dragón al ver cómo el rubio se sentía vacío pese a su hazaña. Gabriel. Es triste, decía con lágrimas al ver que el rubio cambió y no le gustaba cómo eran las cosas. Valí. Vaya cambio, decía al ver cómo el rubio no parecía feliz. Circex. Es una lástima, decía al ver cómo el rubio no quería eso. Sin más, la pantalla cambió. Bueno gente, este es el capítulo de hoy, espero les haya gustado. ¿Cómo fue? Como pueden ver, hice unos cambios, como que no todos revivieron, como Konohara que murió por Pain y Hinata que murió en el Shinra Tensei. Motivo para que las cosas cambien y no hace por completo el guionazo de la historia que lo arruina. Así es, Naruto es el último Akatsuki que quedará, ya que todos sabemos el final de Conan. ¿Qué será lo que le dio Conan al rubio? Sin más gente, los dejo con algo y me voy.